Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El tema de hoy es la manipulación de fechas y horas. Muy bien, vamos a hablar acerca de la Java Time, que es la API de Java para el manejo de horas y de fechas. Y tenemos estos objetos o estas clases que van a ser las principales que necesitamos conocer. Tenemos local date. Este objeto nos va a permitir almacenar una fecha y es solamente la representación de una fecha. Anteriormente utilizábamos objetos date que Java permitía almacenar fechas y tiempo. Ahora ya con estos objetos nosotros podemos almacenar solamente la parte de fecha, la parte de tiempo o tener alguna combinación, ¿vale? En este caso local time, que es la segunda clase, contiene solamente la representación de una hora. Y local datetime es la combinación de estas dos clases. Esta va a tener tanto la representación de una fecha como la parte pues la parte de una hora también, ¿vale? También hay otra clase que es la Sonnet Datetime. Este está fuera del scope del examen, sin embargo, pues sería bueno que la conozcamos. Y básicamente este contiene la representación de una fecha, una hora y también una zona horaria. Es decir, también ya le podemos agregar pues en qué zona horaria nos encontramos. Entonces, estas serían las principales clases que necesitamos conocer. Aquí estamos viendo cómo podemos crear una fecha, una hora y una fecha y hora utilizando pues, la fecha actual, la hora actual y la fecha y hora actual. Básicamente estas clases tienen un método estático llamado now que nosotros podemos llamar para obtener una referencia a la fecha actual, hora actual y fecha y hora actual, ¿vale? Y bueno, todas estas clases están dentro del paquete java.time. Muy bien, local date. Es importante recalcar que los meses en las fechas van a comenzar en uno y no en cero. ¿Por qué? Anteriormente, como les comentaba, utilizamos la clase date que se encontraba en otro paquete en Java y este utilizaba los meses en cero. Sin embargo, era algo confuso porque cuando teníamos que obtener los meses teníamos que estar sumando uno o restando uno dependiendo de si queríamos construir el objeto o almacenar el objeto, ¿vale? Entonces, ahora ya para evitar este tipo de confusiones, podemos utilizar directamente el local date y este va a tener las fechas comenzando en uno, es decir, del 1 al 12. Esta sería la manera en la que nosotros podemos construir un objeto local date. Vamos a tener un método estático of que nos va a permitir construir el objeto pasándole nosotros los parámetros que vendrían siendo el año, el mes y el día en ese orden. Estas son dos sobrecargas que tenemos del método of del local date. Básicamente aquí nosotros le pasamos el año, que es un entero, el mes, que también va a ser un entero, o podemos pasarle también un enum, especificando el mes que queramos construir. En este caso, pues es un poquito más legible el código y se entiende mejor qué mes que estamos construyendo. Entonces, pues podríamos considerar este sobre el entero en caso de que estemos trabajando ya con estos local dates en nuestro día a día y el día del mes, ¿vale? Local date, por su parte, también tiene sus métodos off sobrecargados y estas serían algunas de las sobrecargas. Como ven, tenemos muchas. Esto es porque pues básicamente son las diferentes combinaciones que podemos hacer para construir una hora. En este caso tenemos la sobrecarga donde le podemos pasar la hora y el minuto, hora, minuto y segundo, hora, minuto, segundo e incluso hasta los nanosegundos. Entonces podemos ser tan exactos como que nosotros queramos. Y pues también tenemos el método off. Al igual que el local date, también tenemos este método off y nosotros le vamos a poder pasar estos parámetros. Como se podrán dar cuenta, nosotros no estamos utilizando el operador new, estamos utilizando directamente los métodos estáticos de estas clases. Esto es porque los local date, local times y local date times no pueden, o bueno, su constructor es un constructor privado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos construir un objeto si no es utilizando los métodos estáticos que tenemos aquí. Entonces, si ustedes ven que en el examen utilizan el operador new, tal cual como local date, date1 igual a new local date, eso está inmediatamente incorrecto, porque esos operadores de new no pueden utilizarse con estas clases. ¿Vale? Y la última clase que vamos a ver es la de local datetime, eh, que si se fijan, pues esta tiene una sobrecarga aún mayor porque es básicamente las combinaciones que vimos para local date y local time, pero combinadas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, año, mes, día, hora, minuto, año, mes, día, hora, minuto, segundo, año, mes, día, hora, minuto, segundo, nanosegundo, año, mes, día, hora, minuto, pero utilizando un enum y así sucesivamente. Entonces,
pueden darle una revisada, si quieren pausen el video, revisen cuáles son las sobrecargas que tenemos aquí, pero básicamente pues como les digo es una combinación de todo lo que ya habíamos visto de las clases anteriores. Eh, y básicamente pues también tenemos este método off, que es el método estático del local datetime para poder nosotros crear nuestra clase o nuestro objeto local datetime en este caso. Entonces aquí le estamos pasando el año 2015, el mes de enero, el día 20, a las 6 horas, los 15 minutos y 30 segundos. Y estamos creando directamente pues aquí nuestro objeto. Otra manera en la que nosotros podemos crear este tipo de objetos local date times es utilizando un local date y un local time. Es básicamente si nosotros queremos construirlos por separado, podemos crear nosotros un objeto local date y luego un objeto local time y luego podemos pasárselos de parámetro a este método of de local date time y va a construir el objeto con la combinación de ambos, ¿vale? Esto es lo que les comentaba, esto es algo que sería incorrecto. Si nosotros tratamos de utilizar el operador new, esto no nos va a compilar porque los constructores de estas clases son privados. Esto hace que o nos fuerza a que nosotros no podamos construir un objeto directamente utilizando el operador new, sino que tengamos que hacerlo a través de sus métodos estáticos, que en este caso son los métodos of. Esto también va a lanzar una excepción. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando de construir un objeto que tiene básicamente es el año 2015 en el mes de enero y el día es el 32. Enero tiene hasta 31 días, entonces cuando nosotros tratamos de construir un objeto que pues no coincide o no corresponde con los días de ese mes, pues también va a lanzar una excepción en tiempo de ejecución. Aquí hay que hacer la diferencia. Este sería una excepción en tiempo de ejecución, es decir, Java sí va a compilar, pero al momento de que llegue a esa línea va a lanzar la excepción. Y en este otro caso, pues directamente sería un error de compilación. Y esta sería la excepción que estaría lanzando si nosotros tratamos de ejecutar este programa. Básicamente es un datetime exception, invalid value for day of month. Y nos va a decir cuáles son los pues, días válidos y cuál es el error que le estamos del día que estamos pasando aquí, ¿vale? Muy bien, la clase de fecha y hora son inmutables, al igual que la clase string. Cuando utilicemos algunos de los métodos disponibles en estas clases, va a ser necesario que nosotros reasignemos o asignemos el valor que estos regresen. De esta manera los valores, si no lo hacemos de esta manera, los valores se van a perder. ¿Qué quiere decir esto? Si ya vieron alguno de los videos cuando hablamos acerca de los strings o de los métodos de la clase string, hay que recordar que cuando nosotros utilizamos esos métodos, si nosotros no asignamos el resultado de esos métodos a una variable, estos valores se pierden. ¿Por qué? Porque los objetos de la clase string, al igual que los objetos de todas las clases de Java Time, que son local date, local time, local datetime, son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creamos el objeto ya no se puede modificar. Podemos crear más objetos o manipular ese objeto para crear otros nuevos, pero el objeto original ya no se puede modificar. Entonces, si nosotros mandamos llamar a alguno de los métodos de la clase localDate, tenemos que forzosamente reasignar ese valor para poder utilizarlo o para que ese valor no se vaya a perder. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos la creación de un localDate que es en el año 2014, el mes es enero y el día es el 20, ¿vale? Luego estamos aquí imprimiéndolo. Esto imprimiría 2014 0120, que es el 20 de enero del 2014. Y luego aquí estamos haciendo uso del método plusDays. Los métodos pertenecientes a estas clases los vamos a ver más adelante, pero para fines prácticos plusDays va a aumentar el número de días que nosotros le pasemos como parámetro. Entonces, en este caso nosotros le estamos diciendo que queremos aumentar 2 días a esta fecha y estamos regresando el valor que este método regresa, lo estamos asignando a esta variable date. Si nosotros volvemos a imprimir la variable date, pues va a imprimir 22 de enero porque le sumó estos 2 días. Si nosotros hacemos plus weeks, esto pues es muy intuitivo, va a sumarle una semana. Entonces, si nosotros, y es muy importante que aquí estamos reasignando este valor a la variable date. Si nosotros volvemos a imprimirlo, aquí vamos a ver que ahora trae el 29 de enero del 2014. Ahora lo estamos haciendo con los meses. Si nosotros aumentamos un mes, pues ahora la fecha sería el 28 de febrero del 2014. ¿Por qué no 29? Bueno, porque febrero en este año solamente tenía 28 días. Entonces se va hacia el último día del mes. Y si nosotros hacemos plus years 5,
pues aquí le sumaría 5 días y quedaría en el 2019, 28 de febrero del 2019. Aquí si tienen un poco de duda sobre cómo funcionaría cuando ustedes suman una semana, cuando suman un año, cuando suman un mes, pues les recomiendo que traten de hacer ejercicios para que todo quede más claro, ¿vale? Es importante recalcar que si yo aquí, por ejemplo, yo no estuviera haciendo la reasignación a esta variable date, es decir, si yo solo tuviera date.plusYears en esta línea, pues el valor que está aquí no cambiaría. ¿Por qué? Porque plusYears no modifica esta variable de aquí, sino que regresa a un nuevo objeto y ese nuevo objeto es el que yo estoy reasignando a esta variable date. Entonces aquí es donde hay que tener o ser muy precavidos en el examen, porque si omiten esta asignación, esto realmente pues no estaría haciendo nada, ¿vale? El valor se quedaría igual, a menos de que nosotros lo reasignemos otra vez. Ahora, para los local dates, utilizando local date times también, aquí tenemos el año, estamos creando un objeto con el año 2020, enero, y es el día 20. Y luego estamos creando una fecha que es utilizando local time a las 5 horas con 15 minutos, ¿vale? Y luego estamos creando un local date time utilizando estos dos objetos. Le estamos pasando la fecha y le estamos pasando el tiempo. Entonces, esta fecha de aquí, datetime, sería el 20 de enero del 2020 a las 5:15, que si nosotros imprimimos esto, pues esto es lo que obtendríamos como resultado. Nosotros aquí podríamos hacer minus days o minus hours, por ejemplo, porque este objeto de aquí, local date y local date time, va a tener tanto las funciones que tiene local date como las funciones que tiene local time. Entonces, en este caso, nosotros podríamos restar días, como lo estamos haciendo aquí, y esto le restaría un día, que quedaría el 19 de enero. También podemos restar horas, porque este objeto tiene ambas partes. Entonces aquí le estamos restando 10 horas y este sería el resultado. Sería a las 7:15 del día 18, porque pues restándole 10 horas a esto nos regresa un día antes. Y luego minus seconds, aquí también pues esto le restaría 30 segundos y pues quedaría de esta manera la fecha, ¿vale? Algo muy común también con este tipo de ejercicios o con este tipo de clases es que nosotros podemos encadenar las llamadas a los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo quiero hacer esto mismo de aquí, quiero hacer la resta de un día, 10 horas y 30 segundos. Yo no necesito hacerlo por separado, línea por línea. Lo que yo puedo hacer es directamente crear mi objeto y luego encadenar cada uno de los métodos que yo quiero llamar. Entonces aquí esto es algo mucho más legible que estar haciendo línea por línea lo que estábamos haciendo anteriormente. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que quiero que le reste un día, que le reste 10 horas y que le reste 30 segundos. Entonces esto es mucho más legible que si yo pusiera una línea con minus un day y luego otra línea con minus 10 hours y luego otra línea con minus 10 seconds, ¿vale? Hay que recalcar también, si nosotros no volvemos a asignar este valor, pues todo esto se va a perder y es como si no hubiéramos hecho nada con nuestro objeto original, ¿ok? Em, que sería el caso de este snippet de código. Aquí lo que estamos haciendo es crear un local date, igual 20 de enero del 2020, le estamos aumentando 10 días, pero nosotros no estamos reasignando este valor. Entonces lo que nosotros imprimiríamos aquí serían los mismos 20 días, bueno, 20 de enero del 2020 y no aumentaría nada aquí. Este valor se estaría perdiendo. Eh, Aquí es otro ejemplo que podría venir en el examen. Lo que estamos haciendo es crear la misma fecha, 20 de enero del 2020, y le estamos restando un minuto. Pero si se fijan, este objeto es un local date. Local date solamente puede manipular tiempo, puede manipular fechas, es decir, yo puedo aumentarle semanas, meses, años, etcétera, pero yo no puedo restarle minutos porque este objeto no tiene el componente de tiempo. Incluso la clase no tiene esos métodos. Entonces, si yo trato de poner esto, pues directamente no me va a compilar porque estos métodos no forman parte de la clase local date. Entonces hay que tener cuidado también en el examen. Si llegan a ver este tipo de ejercicios, pues verifiquen bien qué objeto están creando y qué método están utilizando para manipular ese objeto. ¿Ok? Y básicamente esta es una tablita con todas las métodos que tenemos disponibles y en qué clases están disponibles estos métodos. ¿Ok? Aquí también pueden pausar el video, tomen una captura y guárdenlo como referencia para que lo tengan ahí a la mano.
Por ejemplo, aquí tenemos para local date, nosotros podemos llamar plus years y minus years, plus months minus months, plus weeks minus weeks, plus days minus days, que es básicamente años, meses, semanas y días. Nosotros podemos sumar y restar este tipo de, o podemos utilizar este tipo de métodos para la clase local date. También los vamos a poder utilizar para la clase local date time. ¿Por qué? Porque local date time tiene tanto el componente de fecha como el componente de hora. ¿Ok? Para la clase de para la manipulación de horas tenemos plus y minus hours, plus y minus minutes, plus y minus seconds y plus y minus nanos, que básicamente podemos aumentar o disminuir horas, minutos, segundos y nanosegundos. Y estos solamente van a estar disponibles para la clase local time y para la clase local date time. La clase local time porque la clase time tiene el componente de hora, no van a estar disponibles para la clase local date como habíamos visto porque la clase local date no tiene ese componente de tiempo y solamente podríamos utilizarlos con local time o local date time. Básicamente local date time pues puede hacer uso de todos los métodos que estamos viendo aquí porque tiene ambos componentes. Entonces pues solamente tener cuidado y tener en cuenta que podemos utilizar estos métodos para poder hacer la manipulación de los distintos componentes que estamos viendo, de horas y de tiempo. Muy bien, ahora veamos algunos ejemplos en código. En el primer ejemplo estamos viendo cómo podemos crear una a fecha actual utilizando los métodos now. Todos estos métodos están definidos en cada una de estas clases, tanto local date, local time como local date time. Y si se fijan, pues aquí podemos ver la fecha, la hora, incluyendo nanosegundos, y fecha y hora, ¿vale? En el ejemplo número 2 estamos creando un local date utilizando las dos sobrecargas que habíamos visto. Una es utilizando el enum month y nosotros aquí podemos utilizar pues el mes directamente, el nombre del mes. Como les comentaba, pues en su código diario puede ser mucho más sencillo y más fácil de leer si lo ponen de esta manera, pero pues en el examen esperen verlo también de esta otra. Entonces hay que recordar que los meses en local date empiezan en 1 y terminan en 12. Si nosotros ponemos un número que esté fuera de este rango, pues vamos a tener una excepción. Si se fijan, aquí Java me permite compilarlo correctamente. Sin embargo, si yo corro esta aplicación, pues aquí me va a dar una excepción en tiempo de ejecución y me va a decir pues que este tipo de valor en este dato pues es incorrecto. ¿Ok? Entonces ahí también tener cuidado. Sí compilaría, pero lanzaría una excepción en tiempo de ejecución. Para local time también tenemos sobrecargas utilizando el método of de esta clase de local time. Tenemos para hora y minuto segundo, hora, minuto, segundo y nanosegundo. De igual manera, si ponemos algo que no es válido para un local time, por ejemplo, poner una hora que sea 25, cuando tenemos solamente horas válidas del 0 al 24, pues esto sería incorrecto. Entonces, si nosotros corremos esta aplicación, pues también obtendríamos una excepción en tiempo de ejecución, porque el valor 25 pues está fuera del rango, ¿vale? Muy bien, en el ejemplo número 4 tenemos local datetime. Aquí nosotros podemos también hacer uso de su constructor of y podemos mandar llamar hora, bueno, en este caso año, mes, día, hora, minuto, segundo. Podemos incluso quitarle los segundos y nada más dejarlo hasta hora, hasta segundos y hasta minutos y hasta solamente la pura fecha. Bueno, la pura fecha no, sí tendríamos que poner al menos minutos. Vale, pero pues sí pueden utilizar las diferentes sobrecargas que tiene este método. De igual manera, pues este está muy práctico. Pueden utilizar un local date y un time para poder hacer la creación de este objeto local date time. ¿Ok? Y en este ejemplo número 5 pues hay que recalcar que si ustedes ven algo así en el examen, para cualquiera de estas clases, pues esto sería inválido. Nosotros no podemos utilizar el operador new porque el constructor de todas estas clases es privado. Entonces, si nosotros queremos crear un objeto, tiene que ser utilizando el método of o a partir de un objeto que ya exista, pues hacer la manipulación de ese objeto con plus minutes, plus dates, etcétera, para poder crear un objeto distinto. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer la manipulación de estos objetos. Ya vimos cómo podemos crearlos. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlos. Aquí tenemos la creación de un objeto local date y pues la forma más básica sería imprimir su resultado, que como ya tiene una sobrecarga el método local date, pues básicamente nos imprimiría por default este formato, que es el año seguido de un guión, seguido del mes, seguido de un guión, seguido del día. ¿Ok?
En este caso, como estamos imprimiendo el mes, bueno, la fecha 20 de enero del 2014. Aquí estamos haciendo o sumándole 2 días. Plus days le suma 2 días a la fecha que le estemos pasando, bueno, sobre la que estemos aplicando este método. Entonces, en este caso, tendríamos esta fecha más 2 días, que sería el 22 de enero. Si le sumamos una semana utilizando el método plusweeks, es como si le sumáramos 7 días. Entonces, esto sería equivalente a que nosotros pusiéramos plus 7 days. ¿Ok? Y aquí pues nos imprimiría el 29 de enero. Podemos sumar también directamente meses. En este caso, si nosotros sumamos un mes a esta fecha, nos daría 28 de febrero del 2014, que es la que estamos viendo acá. Bueno, en este caso del 2019. Esta es para los 5 años. Esta sería la de aquí. Y esta de los 5 años sería la de aquí abajo. Podemos sumarle también años, que pues sumaría directamente aquí 5 años a esta fecha de aquí. ¿Okay? En este ejemplo número 2 estamos utilizando local date y estamos creando una fecha del 31 de enero del 2020 y estamos imprimiéndola. Esto básicamente pues imprimiría el 31 de enero del 2020. ¿Qué pasa si nosotros sumamos un mes a esta fecha? Como si nosotros sumáramos un mes a esta fecha nos daría el 31 de febrero del 2020, pero esta fecha no es correcta porque no tenemos 31 días en febrero. Entonces, ¿qué es lo que hace Java? Ajusta la fecha para que sea una fecha válida o a la última fecha válida que podría ser para este mes. Entonces, en este caso, como la última fecha válida o último día válido del mes de febrero, pues sería el 29 de febrero. Entonces aquí nosotros estaríamos imprimiendo 29 de febrero. Me imprime 29 porque este 2020 es año bisiesto. Si hubiera caído en un año que no es bisiesto, entonces pues hubiera sido el 28 de febrero. Si yo le sumo 3 meses, aquí por ejemplo del 31 de enero 3 meses, sería el 31 de abril. Como abril no tiene 31 días, pues me regresa el 30 de abril, que sería el último día válido para este mes, ¿vale? Muy bien, ahora si yo me voy aquí a este ejemplo número 3, estamos creando una fecha también, 31 de enero del 2020, y estamos imprimiéndola. Pues hasta aquí todo sigue igual. Lo que cambiaría aquí o lo particular de este ejemplo es que nosotros estamos sumándole un mes, pero no estamos reasignando ese mes. Es decir, solamente estamos mandando llamar el método, pero no estamos asignando ese resultado a ningún lado. Entonces, si yo me voy aquí a este ejemplo 3, aquí en la consola, si se fijan, yo estoy imprimiendo aquí primero 31 de enero del 2020 y en esta otra línea lo vuelvo a imprimir, pero pues sigue siendo la misma fecha. ¿Por qué? Porque no estoy reasignando este valor. Entonces, les hago mucho hincapié en esta parte porque es un ejemplo muy recurrente en el examen, tanto para las fechas local date, local time, local date time, como para los strings. Es algo que es muy recurrente y que muy probablemente se van a topar. Entonces, si yo quisiera que este valor se guardara, pues tendría que hacer esto. Date igual a date plus one month. Y ahora sí, si yo vuelvo a ejecutar mi aplicación y me voy a este ejemplo número 3, pues ahora sí veo que la fecha cambió, porque ahora sí estoy reasignando el resultado de esto. Y esto, vuelvo a repetir, es porque las clases de local time o de Java time son inmutables, que quiere decir que no se pueden modificar una vez que son creadas. En este ejemplo número 4 estamos creando igual otro local date, 20 de enero del 2020 y una parte de tiempo utilizando la clase local time 5.15 y estamos creando un local date time utilizando estas dos fechas, que es date 1 y time 1, ¿vale? Entonces, si yo imprimo esta fecha, pues me va a dar un resultado similar a lo siguiente, que es básicamente la fecha con su componente de hora, 2020, 0120 y este t que es la separación entre la parte de la fecha con la parte de la hora. Si aquí yo le resto un día, pues me va a dar esta misma fecha, pero menos un día, que estos son los ejemplos que estábamos viendo hace un momento en la presentación. Básicamente aquí sería el 19 de enero a la misma hora. Si yo le resto 10 horas, pues va a ser esta fecha, 18 de enero del 2020 a las 7:15. Y si los segundos o los nanosegundos están en cero, pues estos no se van a mostrar aquí en la representación de string de estas clases, ¿ok?
y pues también le puedo restar segundos. Aquí como le estoy restando 30 segundos, pues ya no son ceros exactamente, entonces por eso aquí ya me lo imprime. Entonces, si les llegaran a preguntar algo acerca de cómo se imprimiría, pues para que también tomen esto en consideración, que si los segundos o nanosegundos no se están en cero, pues no se van a imprimir en su string. En este ejemplo número 5 tenemos el otro date, que es 20 de enero del 2020, 5:15 igual. Y aquí lo que estamos haciendo es concatenando, bueno, encadenando, mejor dicho, las distintas métodos que habíamos visto aquí anteriormente, pero pues ahora todos en una misma línea. Entonces hay que recordar que podemos encadenar todos estos métodos y pues solamente hay que validar que sí sean correctos para el tipo de objeto que estamos utilizando. En este caso, como estamos utilizando el local datetime, pues sí podemos utilizar la combinación tanto de días como de horas para poder manipular este objeto. ¿Ok? En este ejemplo número 6, ya para terminar, tenemos igual otra fecha, 20 de enero del 2020. Y aquí esto es algo también que van a toparse en el examen. Están tratando de aumentarle minutos a una fecha, a un local date. Esto no va a compilar directamente. ¿Por qué? Porque local date no tiene estos métodos implementados. Entonces directamente Java identifica que no tiene esos métodos implementados porque local date no puede manipular horas y pues no compilaría. De la misma manera, si ustedes se topan con local time y tratan de usar un método de local date como plus days, pues esto tampoco va a compilar. ¿Por qué? Porque pues local time no tiene el componente de fecha, entonces pues no podría aumentarle días a esta hora, ¿vale? Muy bien, y pues con eso estaríamos terminando el video de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.